Hoy, en Mi Hijo Café, hablamos de cine, del comercial y del de autor. También de esas películas protagonizadas por actores multimillonarios que, desde sus castillos, nos seleccionan cómo vivir. Esto mismo criticaba Ricky Gervais en las últimas ediciones de los Globos de Oro. Well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent. If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God. Básicamente les dijo que dejaran de dar lecciones morales porque muchos de ellos habían pasado menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg. En realidad, el problema no es que se aproveche la etapa de un cine para hacer críticas sociales, sino que muchas veces parece que solo se dedican a reproducir las mismas ideologías, sin ningún pensamiento crítico. Sin embargo, en el episodio de hoy hablaremos de las películas que más nos han gustado este 2019. Una vez más, contamos con la inestimable compañía de Patricia, que trabaja para la revista de cine Contraste, y por supuesto, no podían faltar Joaquín y Jaime. Ojalá encuentren cafeína para la existencia. Estamos aquí con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas. Y con nuestra invitada especial, experta en cine y que trabaja con la revista de cine que se llama Patricia. ¿Qué tal, Patricia? ¿La revista se llama Patricia? ¿O? No. Perdón. La revista se llama Contraste, que ya pondremos el enlace para que se pueda leer. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, buenos días. Buenos días. Pues mira, vamos a hablar hoy de las mejores películas de 2019 y empezaremos hablando de qué busca cada uno cuando va al cine a ver una película. Tú, Joaquín, ¿qué buscas cuando vas a ver una película? Pues trasladarme a otro mundo mejor que el mío. Algo que me cambie un poco la realidad, ¿sabes? Buscar... O sea, buscas un sucedáneo a la vida. Exactamente. Olvidarme por unos minutos la vida que tengo. La evasión, ¿no? La evasión de la Exactamente. Entonces, si la película consigue eso, es una buena película. Sí. Si me olvido de mi pobre vida, entonces sí me ha gustado la peli. Ahora estoy pensando yo en lo que me hizo mi exnovia o mi madre, que es una terrible, en verdad. Entonces seguramente no me ha gustado. ¿Qué película te ha salvado de la existencia durante unos minutos? Pues justamente estas mencionadas salió Guasón. También conocida para el público español como el Joker. O sea, tienen que saber los oyentes de Latinoamérica que en España el término guasón es muy divertido. Entonces, cada vez que lo hemos leído en Twitter de vosotros, seguidores, nos hemos reído mucho y ahora llamaremos al Joker siempre guasón. ¿Cómo? ¿Que aquí no se dice Guasón? ¿Cómo se dice aquí? Se dice bromista. Bromista. Tiene su gracia. ¿Y tú, Jaime, qué buscas cuando vas? Pues mira, yo justo al revés que Joaquín. No, yo lo que creo es que tanto el cine como la literatura es verdad que tienen que llevar a un mundo diferente, pero que es la ficción, pero es un mundo diferente en el que te enfrentas a la vida real. O sea, es decir, te pueden explicar una historia como la de Guasón, que no tiene nada que ver con el mundo real, pero sí que hay verdades en esa historia ficticia. Sí que hay verdades que se ven en tu realidad, en tu día a día. Entonces, yo veo una peli o leo un libro, por muy ficticio que sea, por muy fantasioso que sea, para enfrentarme mejor a mis miedos, a las verdades a las que me tengo que enfrentar en el día a día. Por eso tiene sentido para mí el arte. ¿Y qué película pones como referencia? Pues mira. Justo del 2019, podríamos decir... Podríamos hablar de Parásitos, pero la dejaré para después porque sé que os apasiona. Vale. Pues mira, del 2019, la de Tarantino. Verás una vez en Hollywood. Y podríamos explicarlo después porque ya hablaremos del tema. Pero sí, a mí me ayudó mucho a entender sobre todo la realidad política actual. Y fíjate que es una peli que tiene que ver con... O sea, está ambientada en los 70 y no tiene nada que ver con... O sea, justo esta no la he visto. Bueno, pasamos a... Gracias, presentador, por darme... Por lo tanto, no vamos a hablar de... Habéis encontrado mi punto de vista. No, pero es una película que tengo pendiente de ver. Es que no se han dado las circunstancias. No podéis haber hecho una pregunta, no decirte. Vale, pasamos. Patricia, ¿tú qué buscas en una película? Una experiencia, ¿no? Que te cuenten algo, pero con arte. O sea, no hace falta que te cuenten... Incluso hay pelis que solo te sugieren. Te ponen un plano, una escena, un principio y luego tú ya pues te creas el resto.
Lo que buscas en una película es una experiencia artística y en la medida en que encuentras esa experiencia, ¿la valoras más o la valoras menos? Exacto, sí. Entonces tenéis como una especie de parámetro para valorar dentro de vuestra revista, Contraste, que es humor, acción, violencia, sexo y luego una valoración total. Entonces tú la experiencia artística, o sea, un 5, ¿qué sería para ti? ¿Te lo puedo poner con una peli? No está ahí, pero para mí la tengo peli... que haberla visto. Es que no, la verdad es que mi peli favorita de 2019 es una que probablemente nadie conozca porque estuvo igual 2 días en una sala, pero se llama Contemplación y la verdad esa peli para mí cumple todo en cuanto a parte técnica porque es novedosa en cuanto a maneras de hacer cine y en cuanto a la historia también porque trata de un profesor inglés que se da cuenta de que, bueno, le dicen que se va a quedar ciego, entonces es como todo su proceso de aceptar esa situación y de como cambiar su vida para adaptarse a esa enfermedad. Y en cuanto a experiencia me pareció una pasada porque es nuevo técnicamente y la historia es muy sugerente y te hace pensar muchas cosas que no o sea, es como muy abstracto porque es algo que no te planteas en la vida ordinaria y te lleva un poco. Y es como... Yo cuando hice la crítica dije que era una experiencia poética porque realmente estás en la sala y ves los planos, ves toda la película, estéticamente es arte y en cuanto a trama también me pareció muy buena. Eso es un punto interesante que quizá podríamos hablar un poco, el qué papel tiene el cómo contar la historia, porque una historia puede ser muy buena, pero en el cine, como ya he dicho, claro, tú estás contando una historia de una manera visual, o sea, no es como un libro que tú usas palabras o con un amigo le explicas la historia y usas las palabras y ya está. En el cine tú estás usando para explicar una historia imágenes y además tú las estás creando, tú estás decidiendo cómo grabar o desde dónde grabar la imagen y eso puede cambiar muchísimo la experiencia del espectador y la experiencia estética, de decir si es más bonita o más fea la película, independientemente de que la historia sea enorme. Imagen y sonido. Sí, me parece, yo creo que por eso que el cine es muy complicado en ese sentido como arte, porque dices, es que no estoy explicando una historia como la explicaría normalmente, con mi propia voz, no, estoy explicando una historia con imágenes que estoy construyendo yo de la nada. Eso es complicado. Uh-huh. A raíz de esto venía el artículo que quería comentar de Scorsese, que parece que en octubre o así, promocionando la película Irlandés, hizo unas declaraciones diciendo que él no consideraba que las películas de Marvel fueran cine. Y creó tanto revuelo que se vio obligado a escribir un artículo fundamentando esta opinión. Y él escribió básicamente una opinión que está a caballo entre Jaime y Patricia, que el cine pues lo que buscaba era resolver un problema. No comentó nada de lo de yo, Joaquín, pero puede ser, que también puede ser que el caballo vaya de aquí a allí y luego llegue a ti. O sea, no dijo ni que sí ni que no. O sea, entonces se quedó un poco... Es como un área gris. Pero lo que sí que él dijo que para él significaba el cine era un problema que tenía que ser resuelto en la gran pantalla. Un poco lo decía Jaime, ¿no? Es decir, que te tenía que como que sumergir en, digamos, bueno, lo que dices tú, ¿no? Sumergirte en un horizonte diferente, en una vía diferente para resolver algo. Decía que las películas de Marvel no hacían eso. Porque en realidad, o sea, eran predecibles todas y ya se sabía de qué iba. Pero el 90% de las pelis son predecibles, o sea, todos los westerns son predecibles. Que eso yo creo que es más bien porque el Scorsese le pica sabe, estas pelis ganan mucha pasta y el Scorsese está ahí haciendo 2 años haciendo Irlandés y luego gana pues un cuarto, mientras el tío ahí se ha cebado. Pero bueno, es mi opinión un poco básica y muy, o sea, poco... Él definió que todo lo que no entraba dentro de ese parámetro no era, para él no lo consideraba cine. Pero sí que es verdad que bueno, las películas más comerciales son así. O sea, las que más dinero consiguen siguen esto, ¿no? Bueno, pero al final si son las pelis más taquilleras, al final es porque a la gente le gusta. Al final algo consiguen contar una historia y consiguen que la gente se emocione, si no irían a verla. Pero ahí entraríamos en otro debate, si todo lo que la gente, o sea, si la cultura de masas o lo que a todo el mundo le gusta es lo bueno o no es lo bueno. Bueno, pero que sea bueno no significa que no sea cine, ¿sabes? Porque este señor ponga su estándar de cine muy alto, no significa que no sea cine, ¿sabes? El cine puede ser un niño con una cámara y si lo publica luego, si luego se va a gran pantalla, esos cines, ¿sabes? Bueno, pero igualmente, aunque digas esto, seguirías siendo capaz de valorarlo, aunque una cosa sea, aunque todo sea cine, como buen cine o mal cine. Claro, desde luego, a mí Vengadores me parece mal cine.
pero no, por eso no deja de ser cine. Bueno, o sea. ¿Y tú, Patri, qué opinas del Vengadores y Scorsese? O la venganza de Scorsese con... A ver, dos partes. De lo de Scorsese, no estoy de acuerdo con que todo sea cine porque me parece un tema igual que los libros, que aquí viene uno y dice, yo voy a contar esto, escribe 4 palabras y a la librería. Y a mí eso no me parece que sea un libro. Y con el cine pasa lo mismo. Hay muchas películas que llegan a la gran pantalla y que pasan, otras muchas muy buenas, pero esto al final es dinero. Y yo creo que esto al final lo mueve la industria. Y me parece que se ha perdido un poco la percepción o la estética del cine, porque al final lo que nos traen son, pues Marvel, este año ¿cuántas ha habido de superhéroes? Ha habido un montón. Pero si se tomase la decisión de llevar al cine películas que como cine de autor o películas así que menos se consumen, pues quizá también cambiaría la perspectiva de la gente. Pero después de todo esto, a mí me gustó mucho la de Vengadores de 2019. Aunque sí, entiendo que no es una experiencia comparable a otras muchas que ha habido, pues como El Irlandés de Scorsese. Pero bueno, al final también hay veces que vas al cine, buscas un rato distendido, efectos especiales, que te abrume la experiencia, porque al final en Endgame es como muchísimos impactos muy seguidos durante mucho rato y bueno, de vez en cuando. Yo, antes de decirlo, antes de entrar en Endgame, sí que, bueno, un poco lo que decías tú, de que se ha perdido el cine de autor, y creo que por ahí va Scorsese cuando escribe su artículo, es que las películas de Marvel no son malas en un sentido estético. O sea, tienen a los mejores técnicos de cámara, a los mejores técnicos de efectos especiales. Incluso los directores suelen ser muy buenos. Ha pasado con las de Star Wars, que los directores eran top. Pero lo que él decía es que al final es un producto que está coordinado desde los estudios, desde el equipo directivo, para ganar dinero, y eso hace que todo sea como una especie de producto artificial, que no hay un sello de autor, no hay un autor que te quiera explicar una historia y que se haya dejado la piel en eso. A mí me pasó con Scorsese el año pasado, que dije, bueno, voy a verme su filmografía y así voy de guay y tal, y empecé con Malas Calles, que es una de sus primeras películas, y me quería morir. O sea, es que era insoportable esa película, insoportable. Y claro, tú dices, bueno, es cine de autor, es su sello personal, sí, pero si es un coñazo, no lo soporta nadie, pues entonces, ¿qué sentido tiene, no? Y sí que es verdad que en este sentido, cuando Scorsese dice, no, es que el producto artificial, el producto de factoría, de estudio, pues no es cine. Bueno, ¿y lo tuyo? O sea, quiero decir, ¿qué películas buenas has hecho? Porque también tienes que ser autocrítico, por muy autor que seas, te puedes equivocar, puedes hacer una mala obra, puedes escribir un mal libro, puedes escribir un mal guión, no sé, esto puede pasar también. Pero a mí me parece que hay muchas películas que nos parecen insoportables porque hemos consumido tanto producto artificial que nuestro cerebro se ha acostumbrado a que el cine es eso, y en el momento en que nos lo cambian ya nos parece que... No, pero yo te prometo que procuro no consumir... No, sí que es verdad que voy con este prejuicio y lo pienso y veo un montón de pelis que no son comerciales y lo intento y lucho, y ya te digo, o sea, me esfuerzo un montón por al menos ser snob en esto e intentar cuidar ese gusto. Pero con esta película es que no había manera. O sea, intentaba, aprecié cosas, pero al final decía, es que creo que pretendiendo una cosa, al final acababa haciendo una mala película. Pero puede ser que esta peli estuviera pensada para otra generación también, con otros gustos. Sí, de hecho, algo tiene que ver con las drogas y tal, porque justo o sea, él, primero, que muchas de sus pelis las ha rodado, bueno, él ha tenido una adicción a la cocaína muy fuerte, Scorsese, y muchas de las pelis las ha rodado puesto. Y esta en concreto, creo que incluso, bueno, como ha pasado con otras de Ridley Scott, en los 70, los 80, eran películas que se iban a ver al cine emporrado o drogado, y ya se daba por hecho eso, que la gente iba a ir a verlo drogado. Y Taxi Driver es que es increíble. Tú ves Taxi Driver y dices, es que aquí, o sea, si no te tomas algo parece que te lo estés tomando, porque es una locura esa película. Yo creo que también hay un punto de lo que decía Patricia de educar en qué es lo que dices tú, que tú estás educado, ¿no? Pero yo pienso también en literatura, que cuando empecé a leer Los Hermanos Karamazov es bastante ladrillo, ¿sabes? Y es una de las obras de literatura universal, histórica y tal, pero cuando lo lees piensas, joder, vaya coñazo, porque hay no sé cuántas digresiones, son 1000 páginas y cuesta leerlo. Entonces uno tiene que tener una educación mínima y una persistencia mínima para conseguir esto, como tú, Jaime. Es que eso es básicamente. Yo creo que cuando ya tienes esa educación o ya te has curtido en ese tipo de cine o de arte
vamos a decirlo así, arduo, ya puedes juzgar. Y esa es la sensación que yo tenía. Digo, he visto Silencio, he visto Taxi Driver, he visto todas las de Scorsese que pueden ser un poco más complicadas, un poco más complejas. He visto Infiltrados, que tampoco es tan complejas. Lo he visto todo de Scorsese. He visto cine de otros autores peñazos, o otros autores más aburridos que Scorsese. Pues creo que puedo juzgar sin Malas Calles, eso no es una buena película. Y la verdad es que he escuchado críticas de otros directores de cine sobre la peli y al final pienso, es que las cosas buenas que dicen de esta película no me compensan. Yo al final no acabo encontrando una buena película en Malas Calles, por ejemplo. Sí, también es verdad que tampoco significa que si lo haces Scorsese tiene que ser necesariamente bueno. Que esto me viene a la siguiente película del irlandés. Bueno, que ya comentaremos más adelante. ¿Qué quieres decir? Pero ahora queríamos entrar en Vengadores o no. Bueno, sí. O sea, la cuestión es, ¿habéis visto Los Vengadores Endgame? Yo sí. Yo la verdad es que no he visto nada. Vale, Patricia, sí, yo lo vi también. Y os gustó, entiendo. A mí no. A Patricia. A ver, a mí sí, porque yo soy muy fan de esta saga y había visto las anteriores y después de Infinity War, pues al final te lleva a que quieras ver esta segunda parte. Pues yo, a pesar de lo comedida que ha sido, veo dos bandos claros. Veo a Scorsese en un lado y a Patricia en el otro. No. Y además de forma irreconciliable. A ver, pero ya lo he explicado. Que a pesar de que yo haya disfrutado, no significa que para mí ese sea el modelo de cine. Entonces la finalidad de esa película es entretenimiento, ¿no? Como puede ser... No sé, pues... ¿Pero es cine esa peli o no es un poco lo que dice Scorsese. Claro, no tiene esa experiencia artística. A ver, a mí Endgame la verdad es que me pareció, dentro de que quizá no llega a lo que dice Scorsese, me pareció bastante... O sea, sí que veo es una experiencia, porque es una película que tiene que cerrar 21 películas anteriores y yo iba con expectativas de que vas con muchas, porque la anterior te deja justo en un momento que se queda todo en el aire, pero aparte tienes muchísimos cabos sueltos que hay que cerrar y que no te esperas que lo vayan a cerrar todo, y que aparte todo el mundo se ha creado muchísimas teorías, ya vas pensando va a pasar esto y esto y te crees que lo puedes predecir todo, y aún y así tuvo partes que a mí, quizá había gente que las había podido predecir, a mí me sorprendieron y me dejó la peli que consiguió cerrarlo todo. Y me parece que conseguir cerrar todo esto tan grande que habían abierto y con una película que consigue sacarte emociones y que dura 3 horas y que no te parece aburrido, o sea, que no se te hace... Bueno, a mí no me pareció. Quizás porque con el bagaje de las anteriores vas viendo un montón de detalles que se te habían olvidado porque igual salieron en la tercera película y lo vuelven a sacar. Bueno, me parece que es un tema muy complicado de solucionar en una sola película, y además, pues ya, como has dicho tú, Jaime, la técnica increíble, muchísimos efectos especiales y es como muchísimos impactos seguidos que al final... Bueno, no sé. Entonces, ¿había 21 películas anteriores a esta? ¿O era una exageración? No. Pero diferentes superiores, ¿no? O sea, por ejemplo... Sí, yo creo que es normal que... O sea, yo creo que para ponerte en la posición de que... Bueno, de Patri en este sentido, de que estés con el hype de ver esta película, tienes que haber visto los anteriores. Si voy yo al cine y veo esta peli, pues a mí... sobre todo si es la peli que has visto antes. Esto es llamarse una peli... No, pero igualmente se puede juzgar. O sea, yo tengo críticas a esta peli que van al margen de la historia de la trama en sí misma. O sea, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió de la peli es precisamente que fuese muy larga y que dentro de las 3 horas de película hubiese giros constantes de guión. O sea, parece que la peli se va a acabar, no muere, sino que vuelve a reinstaurarse la tensión, que esto me pasó con la de Civil War, que es la otra que he visto, porque es verdad que solo he visto 2 de Los Vengadores, pero es como una peli que te va bajando exacto, te va bajando la intensidad de lo que está pasando, luego te lo sube, te lo vuelve a bajar, te lo sube, y no me parece que haya una trama muy coherente, sino que van estirando la peli para que disfrutes, porque al final a la gente le encanta ver a los Vengadores pelearse, fliparse, las frases de Hulk o las frases de Capitán América, y eso es otra crítica. Yo acabé escandalizado, esa es la palabra. Sí. No, en serio, de la sarta de frases superficiales vacías, de filosofía de Mr. Wonderful, de Capitán América, de Thor, constantemente, que decía, vamos a ver, o sea, coges esto, lo pones por escrito y dices, ¿cómo puede ser que esto tenga un sentido, que esto realmente transmita un mensaje? O sea, a mí me pareció muy, muy vacío y muy, muy superficial. Y me ha pasado lo mismo con Star Wars, de hecho. Un montón de frases pseudocélebres o frases de lucha y de combate que dices, es que son vacías, son pobres, y además no están a la altura ni
ni de la técnica que tienen, ni de los millones que han puesto en la película. ¿Podrías poner un ejemplo? Mira, el otro día se me acabó la de Star Wars, pero si volviese a ver la de Infinity War, la de Endgame, me saldrían un montón. Hay una de Star Wars que me pareció horrible, que era... están debatiendo que si van a perder o no van a perder la guerra, y entonces Poe, que es el piloto, sí, dice... sí, porque es... ¿Qué posición vamos a adoptar? ¿La de que hemos perdido o la de que vamos a resistir hasta el final? Entonces Poe dice algo así como... no la perderemos porque si sostenemos un buen ideal, la gente buena acabará luchando. Y parece que sea el sumum del momento, todo el mundo lo celebra, y cuando la realidad es otra, ¿sabes? Van a perder. Sí. Y luego claro, yo es que justo tenía la imagen de mi hermana apuntándose la frase en el brazo. Y digamos que fue el colmo. O sea, yo pensaba, la frase es una mierda. La historia me ha parecido otra mierda. ¿Y cómo puede ser que haya una masa de gente que la frase le parezca... ¿Pero en el cine la gente lo celebra o dentro de la película? Dentro de la película. Entonces, pero a ver, yo creo que la filosofía de estas pelis tiene que ser barata porque no es para niños estas pelis, al fin y al cabo. Pero si no le vas a hablar aquí de... Pero es que, por ejemplo, el cine de Scorsese o el cine de Coppola, la filosofía no es Kierkegaard, no es algo súper complicado. Ya, bueno, pero es que tampoco... Lo que pasa es que lo que no quieren es tratarte como si fueras un crío. Y eso sí que lo veo, es decir, Scorsese puede no ser muy profundo filosóficamente. Lo que pasa es que la historia no te va a dejar tranquilo tampoco. Claro. Entonces es ese medio. No hace falta ser un filósofo para hacer una peli, pero sí que hace falta ser adulto. Eso sí que lo veo. Y creo que muchas veces el cine, sobre todo este cine industrial, nos trata como si fuéramos críos, como quien te da venga, McDonald's, el Happy Meal, come. ¿Es eso o es que verdaderamente las pelis van dirigidas para los niños? Y que tú vas a ver pelis para niños. No, y los Vengadores y los cómics no son para niños, en teoría. No. O sea, hay una cultura detrás de gente mayor que está detrás de los cómics. O sea, en las Comic Con siempre ves a gente... Bueno, ahí la serie está de los ponis, que hay gente mayor que te ve cada día. No, quiero decir es que... ¿Cuál es la serie de los ponis? Los Brownies. Brownies. Algo así, ¿no? O sea, ¿sí? Son como unas ponis drag queen, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que aunque gente mayor vaya a verla y haya una especie de friquismo detrás de ello, no significa que no esté. Yo creo que estas pelis están dirigidas para los chavales y que los padres llevan a los niños y los padres pasan como un buen rato sin aburrirse pero mucho. Piensa en las de Batman de Nolan, es un espectáculo. Claro, pero esas pelis no son para niños. Pero Batman es un cómic que tú puedes decir está orientado para niños, pero es que Nolan evidentemente no hace una peli para niños. Y yo creo que Los Vengadores tampoco piensa ser una peli para niños, es una peli para adultos. Lo que pasa es que hemos creado lo que pasa es que tú no estás de acuerdo con el tema de las frases, porque a ti te gustaron, puede ser. No, en cuanto a contenido, a mí me gustó porque al final a mí me parece que Endgame es una película diseñada muy... o sea, precisamente para todas esas personas que han visto esas películas anteriores, y es como un regalo cerrando y recuperando todos esos detalles que han estado durante una década, al final me parece que hace que salió la primera. Y le vas, o sea, por eso esto que tú dices de ir subiendo y bajando la acción o la tensión o no sé qué has dicho, al final es porque les van sacando todos esos recuerdos que tienen. Es como un viaje nostálgico a todas esas que han estado viendo durante los últimos 10 años. Y al final puede ser que las frases no tengan contenido, pero es lo que va llevando al fan de estas películas a todo ese recorrido que han hecho durante 10 años. Sí, y al final les intentan cerrar todo eso que han ido abriendo durante todo este recorrido y por eso, o sea, entiendo que quizá no es un espectáculo filosófico, pero bueno. Es que yo no digo que tenga que ser un espectáculo filosófico, ¿eh? Lo que digo es que no has de tratar al público como si fuera un niño. Ojo, o sea, yo diría que tal vez a nivel racional, en el sentido de no filosofía racional, pero yo creo que es un espectáculo mitológico. O sea, en el sentido de que la gente busca lo que antes se buscaban los mitos. Por eso hay tantos fans. Claro, pero eso lo puedes ver con Batman, lo puedes ver con El Señor de los Anillos, pero no se ha tratado al público como críos. Tú ves la del Señor de los Anillos, cualquiera de las pelis, y ves que es una buena película, al margen de que no te guste los orcos o no te guste Aragorn, pero tú ves la 3 y no hace falta que veas la 1 y la 2, porque la película en sí misma es que es de Oscar. En varios Oscars. De varios. O sea, el hecho de que sea una trama y que no lo hace una peli cerrada. O sea, yo creo que tú puedes emocionar a los seguidores de la trama, pero también tienes que emocionar a los espectadores de fuera. También tienes que llegar a los espectadores que a lo mejor te vienen a ver esa peli solo. Y yo creo que eso lo consiguen Batman Batman o El Señor de los Anillos, y en cambio Los Vengadores o este tipo de cine no lo consiguen. Bueno,
no estoy tan de acuerdo. Igual si vas a ver Iron Man o vas a ver alguna, o tú mismo viste una suelta, pero justo esta última, que de hecho ya lo dice el título, Endgame, es como vamos a finalizar el juego que habíamos empezado. No es una película que se haya querido hacer en sí misma, sino que se ha querido hacer para concluir toda esta saga. Pero como El Señor de los Anillos o como Batman, está claro que no se ha hecho para verla en sí misma, pero si hay gente que lo ve solo, que ve solo esa película, tú tienes que conseguir crear un impacto. O sea, yo lo que veo es que incluso siguiendo toda la saga, si yo hubiese seguido toda la saga, no me hubiese gustado. Porque los motivos por los que no me gustan no tienen que ver con la trama o que no entiendo la trama, tienen que ver con otra cosa, o sea, tiene que ver con las frases del guión, tiene que ver con cómo está dirigida, cómo está secuenciada la trama, pero no la historia en sí. No, es que esto no lo entiendo, por eso no me ha gustado. No, eso me da igual. O sea, a mí me da igual entender la trama o no entenderla. No, pero no porque no se entienda. Yo creo que es una película que A ver, no lo sé porque no he ido sin saber el pasado, pero me parece que es entendible. Bueno, tú la entendiste. Claro, yo la entendí y a la vez pude valorar y decir, pues esto no me parece bueno. O sea, yo por ejemplo, Batman empecé viendo la 2 y no pasó nada. Dije, wow, vaya película, tengo que ver el resto. Pero si solo me quedase con la del Caballero Oscuro, ya tendría para mucho. Y con El Señor de los Anillos también, yo empecé por la 3, creo, también. Y dices, no hay un problema de trama de que no entiendo, porque la peli en sí misma vale lo que vale. Y luego sí que en la trama tienes que entrar y tienes que conectar ciertos puntos de la historia, pero la peli en sí misma, sea la 3, la 4 o la 21, tiene que tener un valor. A ver, yo creo que para ir al grano un poco, yo creo que lo que estamos discutiendo es el infantilismo un poco de la peli, de todas estas pelis de Marvel que no te acaban de gustar, y yo estoy de acuerdo. A mí estas pelis lo que me falla es esto, que muchas veces las cosas que dicen o el guión o el fin o la trama de la película en sí me parece muy aburrida y muy simple y nada compleja. El plot twist más loco que puede ser es que a lo mejor uno que parecía bueno luego resulta que era malo, que ya se lo he notado un poco. pero no es algo que los personajes son muy planos, Iron Man seguirá siendo el mismo chulo hasta que si le pegan 4 tiros seguirá siendo igual de vacilón. No has visto la última. Sí, pero sí que es chulo al contener. Bueno, es vacilón. Imagino que no se vuelve un tío muy humilde de repente. Y nada, y Hulk pues siempre pegará tortazos a todo el mundo y bueno, no sé si te muere también. Es que no sabes ver las pelis, pero bueno. A mí me pasó con Civil War, que vi que había un montón de debates muy, muy bestias, muy profundos ahí. Civil War es la que se pelean o en la que se enfadan Iron Man y Capitán América, porque resulta que no sé qué había hecho Iron Man contra Capitán América, que le había fastidiado la vida o no sé qué, y entonces se quieren matar entre los dos. Creo que había matado uno al amigo del otro sin querer, que era malo, no sé, algo así. Estoy haciendo un spoiler. Sí, bueno, esto es lo que se llama... Tengo que decir que los destripes no perjudican a la historia. Todo el mundo sabe cuál es el final de Los Hermanos Karamazov o del Quijote, y se puede leer y se puede... ¿Tú sabes? No lo digas, sí, porque yo no me acabo el libro aún. ¿Tú sabes cuál es el final? Claro, tío. Yo ¿Alguien más, aparte de Jaime, sabe cuál es el final de Los Hermanos Karamazov? Pero chicos, vamos a ver, que saber el final de una historia no la hace peor. Al contrario, si sabes el final y eres capaz de verla igualmente con la misma tensión, es que es una historia buena. Eso es lo que pasa con el Quijote, por ejemplo. Yo, en conclusión, de la que peor parte de las películas es el final. Mira, pues esto... yo me ha pasado varias veces que estoy viendo una pelea y no ver el final, porque he dicho, no me hace falta verlo. O sea, me da igual cómo acaba. Es como la vida, ¿no? Como la vida. Porque la peor parte es el final. O no. Tengo un abuelo que vivió sus últimos años de vida... se lo pasó muy bien, se podría decir. Y se fue muy, muy feliz. ¿Pero era demente o sea, tuvo demencia? ¿No? Porque tiene demencia, párselo bien. Para ti un criterio es salir de la vida y la demencia. No. Te alegra un poco. No era Quijote. Así que bueno, no cuentes el final. Mira, yo el Quijote me gustó, me quedé en la parte de la que le queman los libros, pero hasta ahí me gustó. Oye, pues es brutal esa parte. Sí. Eso es una crítica. O sea, está Cervantes haciendo lo que estamos haciendo aquí. Yo quiero leer el arte de su época. Esto es una mierda. Bien. Bueno, no me cuentes el final de Los Karamazov, pero igualmente es verdad que es el típico de novela que lo interesante es el contenido. Bueno, en Civil War, ahora en serio, hay varios debates muy, muy, muy tochos. O sea, a nivel moral... ¿Qué es Civil War? ¿Otra peli? Es otra peli de las 21 que hay antes. Una la 17 o la 18, yo que sé cuál será. Pero a mí me pareció una pasada que por primera vez dije, wow, pensaba que se iba a tratar a los espectadores como críos. Y no, que va. O sea, hay temas morales de tú has matado a mi amigo, te tengo que matar, pero ahora somos amigos.
te odio, te perdono. Eso me pareció interesante. No, pero hay canciones de reggaetón con la misma complejidad. La nueva y la ex, por ejemplo, ¿sabes? Yo no creo que eso sea muy complejo, Jaime. No hay que negarlo, o sea, al final hay canciones de reggaetón que pueden ser profundas. Vale. ¿No? Pero, a ver, no sé. Bueno, en la misma película, la de Infinity War, si hay que matar o no hay que matar la mitad de la humanidad, o a quién matas, estos debates son interesantes. Lo que pasa es que yo creo que luego se pierden porque al final de la peli todo eso se disuelve. Ahora que has abierto el debate, ¿tú que estás a favor de matar a media humanidad o no? ¿Has hecho que te parece interesante? Pues ahora que me lo preguntas. No, vamos a pasar a... Vale, bueno, pasamos a las películas más taquilleras que han vendido más, ¿vale? Entonces, Pati ya sabe cuál es la primera, pero ¿vosotros os imagináis cuál es o no? Frozen 2. Yo diría que Los Vengadores, por ejemplo. Exacto, Joaquín. Los Vengadores es la primera. La segunda es El Rey León. ¿Alguien la ha visto, El Rey León? No, es que no. Es que yo la vi y pensé, seguro que es una copia de la anterior y no tenía intención verla. Yo leí una crítica de la Disney. Yo leí una crítica que... Todas las pelis que se han hecho en persona de Disney es exactamente la misma. Es verdad, película, pero en persona. Esperabas otra película. Entonces mi análisis... Con La Bella y la Bestia es espectacular. Pues, La Bella y la Bestia es que es secuencia por secuencia. Sí. Pues mi análisis será correcto. Sí. Es la razón por la Yo leí un artículo sobre El Rey León y dicen que todavía es peor. O sea, que segundo por segundo plagiado. A ver, es el guión de la de dibujos, pero hecho en persona. Tal cual. Pues entonces no es un plagio. No es un plagio. Pero da igual, pero tú que ya has visto la otra y dices, bueno, ya sé lo que va a pasar. No, ya. Claro, pero la gracia no es que tener una historia nueva. La gracia es tener la misma historia en realidad. Con efectos bonitos. La tercera es Frozen 2. ¿Quién la ha visto? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Bien o no? La verdad es que sí, y además a mí esta me parecía completamente innecesaria porque la primera no me gustó, tengo que decir, bueno, sin más, no me pareció, y acaba cerrada, con lo cual no hacía falta hacer una segunda parte, y bueno, luego hubo mucho debate antes de esta película, y la verdad es que fui con ciertos prejuicios y me pareció que es una película que ha madurado con respecto a su primera parte. Y me pareció muy bien gestionada en cuanto a trama, porque la verdad es que la trama es más compleja que la primera. A ver, está enfocada para los niños y mantiene tono infantil y la historia, pues muchas partes son precipitadas para que pues lo puedan entender. Pero sí que ha dado un paso adelante, ha cogido todos los puntos buenos que tenía la primera y los ha potenciado en esta segunda parte. Y en cuanto a animación, justo la historia da como pie a hacer muchísimos detalles técnicos y luego los personajes me parece que han crecido junto al público, que esos niños que vieron la primera, ahora que han pasado 6 años y se ha estrenado la segunda, pues más o menos estarán empezando la adolescencia, y es lo mismo que le pasa a los personajes de Frozen, que han hecho ese cambio con su público. Entonces empiezan la película ya expresando pues su miedo al cambio, como un poco esa adolescencia que también están iniciando, y me parece que se adapta muy bien a sus seguidores, que al final son los que van a ir a ver la segunda parte, y la verdad es que me gustó bastante. Y está muy acertado también. Yo la verdad es que fui a ver la segunda con la referencia del muñeco de nieve, que es al final quien en la primera levanta un poco todo aquel cuento, y está muy bien utilizado porque no se abusa mucho, porque al final si abusas ya te cansas, y muy acertado la colocación a lo largo de toda la peli para que levante un poco el humor y también las reflexiones que va haciendo. Y me parece que es una peli que aparte de que es muy bonita y muy mágica y aventuras y música, bueno, porque la parte musical también es muy importante, puede abrir alguna reflexión en los niños. ¿Qué reflexión? ¿Qué tipo, no? Pues, bueno, la película empieza un poco con... la primera acaba con... Bueno, vale, no sé cómo explicarlo sin a ver, destripar. nuestro público no son niños, así que... Bueno, ya, pues la película empieza con todo el reino muy estable y bueno, algo que detona una situación que va a cambiar todo, o sea, la vida de todas las personas que viven ahí. Y es el muñeco de nieve el que, bueno, no es el principio, pero bueno, se inicia con una canción que habla un poco de ese miedo a que cambien las cosas si ya está bien lo que está ahora, y qué es lo importante que tiene que permanecer para afrontar ese cambio.
Y luego también, bueno, es una película que ya en la primera se vio que se rompió este tópico del amor de princesas en películas Disney, y que en la segunda toda la peli está enfocada a ver, porque Elsa, que es la princesa protagonista, está buscando a una persona que le está llamando, que desde el principio oye su llamada, entonces es un recorrido que ella va siguiendo esa voz a ver qué es, quién le está llamando, y que está como buscando a alguien que le complemente y que le ayude a como a gestionar. ¿Y ese es el muñeco de nieve el que le complementa? Pregunto. No. Esto es spoiler, Joaquín. No. O sea, la película empieza, ella oye una voz. Entonces está toda la película, a través de canciones o de lo que va explicando, ella está buscando como una persona que cree que es esa voz que le está llamando, que es quien le va a ayudar, bueno, como esa parte que le falta, porque ella siempre dice que se ha visto diferente, que se ha visto rara, que tiene poderes que nadie más tiene. Y entonces me parece muy, muy bueno el final, porque con todo el debate que hubo de, venga, hagamos a la princesa lesbiana, tal, al final uno se piensa que todo esto está encaminado a que ella encuentre el amor, eso que le va... Y me parece que el final da mucho en qué pensar, porque es... A ver, no es inesperado, pero sí que te hace pensar un poco lo que ella encuentra, que en la vida real tiene que ser así. Has dicho una cosa que a mí me interesa mucho. Has dicho, la película de Frozen rompe un poco con el tópico del amor de princesas y, ¿no? Que ya no necesariamente la princesa tiene que juntarse con el príncipe para ser feliz, ¿no? Algo así. Bueno, es que en la primera, como no hay niños, lo voy a contar, la princesa le congela el corazón a su hermana. Y entonces el hechizo, lo que puede descongelar un corazón, dicen que es un beso de amor verdadero. Y la hermana tiene una especie de novio que medio acaba de conocer, pero bueno, se van a casar, que es el príncipe de no sé dónde. Y entonces la película es ir a buscar a ese príncipe para que le dé un beso y así le descongele. Y bueno, al final eso no resulta, y la persona que la salva es su hermana, que cuando la ve así ya se está a punto de congelar ella entera, y le da un beso y ella se revive. Entonces, como que le dan mucho valor al amor fraternal. Filia. Amor de amistad. Sí, no, pero es que hay un... O a lo mejor era Eros, no sabes. Claro, no, ahí está. Es su hermana, ¿eh? No, pero ahí está el tema. A mí lo que me escama es que ha habido mucha crítica, sobre todo feminista. No tiene por qué resolverse la historia con el amor romántico. Y la salida que le dan en Frozen es el amor fraterno, ¿no? Pero luego al final, bueno, no sé, en la 2, no sé cómo lo resuelven esto, pero esta voz que le llama, o es Dios, o es ella misma, o es alguien que la quiere de verdad, ¿no? Un chico que la quiere de verdad. No sé qué será al final. Pero lo que no entiendo es por qué negamos que el amor al final es necesario. Entonces tú puedes decir, bueno, en este caso el amor fraterno la salva, pero al final tendrá que casarse, ¿no? ¿O no? O tendrá que encontrar a alguien. Sí, da igual, si piensas que es lesbiana, si piensas que... Me da igual, pero digamos que estamos hechos para entregarnos a otros. Y es verdad que el amor fraterno tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, joder, ¿por qué no aceptamos que no pasa nada porque la princesa se enamore de un chico o de una chica? Me da igual, pero que se enamore. El amor romántico no está sobrevalorado. Hicimos un podcast sobre eso, de hecho. Vale, yo me había por sorpresa lo de la lesbiana, no sabía yo que... O sea, hubo polémica porque se decía que en la 2 la chica, no sé si la prota o la hermana, iba a ser lesbiana. O sea, se hizo una campaña para promover que fuera lesbiana, para introducir este tópico. ¿Y al final lo fue? ¿O no? No. Spoiler alert. Bueno, vale. A ver. No. Pero yo insisto, Corcho, no me habéis contestado. ¿Por qué nos negamos a aquel amor romántico cuando es más elevado que el amor fraterno? Cuando construye más a la persona. En Alabama es lo mismo. Pero... Oye, Joaquín, piensa que la gente de Alabama nos está escuchando y está pensando... Pido perdón. ¿Tú cómo crees que aprenden español la gente en Alabama? Además, piensa que en Nueva York y en las familias progrepijas hay más endogamia que en Alabama. Bueno, ¿por qué la gente odia el fraternalismo o por qué el amor fraternal? ¿Es lo que estás preguntando? La pregunta es, ha habido mucha crítica, sobre todo en las pelis de Disney, con respecto al amor romántico. Siempre la peli se resuelve con el amor romántico. La princesa y el príncipe se unen y el conflicto de la peli se resuelve. Y la gente hacía la crítica, ¿no? Es que estamos educando a los niños que solo enfoquen su vida hacia el amor romántico, o las feministas decían, estamos enfocando a las niñas a que busquen a su príncipe azul y se salven, ¿no? Y entonces hay que rechazar esto, hay que hacer pelis diferentes. Y lo que ya he dicho es muy interesante. Al final Frozen lo resuelve con el amor fraterno. Pero claro, siempre es el amor. Y si lo piensas bien, el amor fraterno tiene sus limitaciones. Y el amor que realmente te lleva más allá es el amor romántico o el amor con tu pareja. Seas lesbiano o no, me da igual. La cuestión es que no podemos eludir eso, por más que nos dé rabia.
que al final lo que resuelve nuestra vida siempre es el amor. Y hay amores que construyen más que otros. Bueno, a ver, ¿tú crees que, a ver, no sabría cómo responderte a esto, la verdad, es un extraño debate, pero ¿tú crees que todo se resuelve a través del amor? Sí, absolutamente todo. Todo. Bueno, Pues eso explica mucho un problema. Eso explica mucho Cáncer el café que has hecho. Cáncer de colon, por ejemplo. Pues mira, una buena muerte después de... O sea, una buena muerte ya no se ha solucionado nada ahí. no, claro, tú puedes solucionar morir bien. Tú has dicho. Buena al final muerte, la vida- estamos hablando de la eutanasia, ¿estás haciendo propaganda? No, No, estamos hablando de los legionarios. ya grabamos un podcast sobre la eutanasia. No, a ver, pero... Sí, se resuelve. O sea, tú puedes morir mejor porque la gente que está a tu alrededor te quiere. Y no te va a querer igual un hermano que tu mujer. O tu marido. O tu novia lesbiana. Ahora, yo entiendo que una Claro, cuestión no. técnica el amor no lo resuelve, ¿no? Si quieres Yo hacer un puente, yo ya creo puedes que querer el- mucho. Precisamente es la falta de amor, la pereza, lo que hace construir los puentes. Creo que la falta de amor no es la pereza. Sí. No. Pues, A ver, yo creo que la crítica va por otro lado, Jaime. Yo creo que la crítica va por el hecho de que hay un problema y todo se resuelve a través del amor romántico, como tú dices. Bueno, esto es justo lo que estamos diciendo. Pero es que verdaderamente yo creo que lo que dicen estas personas es que una persona, que las mujeres por sí pueden ser independientes, que pueden resolver sus propios problemas y que no necesitan a nadie, ni una pareja, ni un novio, ni una bola de nieve, como se llame, para resolver sus problemas. Y estoy de acuerdo. No, pues el no. empoderamiento de la mujer, no, joder. porque a través del empoderamiento de la mujer estamos diciendo que O no, todo el mundo puede ser o no. independiente, y es mentira, ni las mujeres ni los hombres, ni nadie puede solo en el mundo. Bueno, O sí o no, ¿tú pero qué no sabes? necesitas una pareja. Yo estoy de acuerdo en que... Necesitas un amor que te complemente, y de todos los amores que hay, el amor de pareja es de los que más te complementan. O sea, es que... Vale, pero hay cantidad de personas sin pareja en el mundo Claro. que... Como por ejemplo... Estás condenando. Tío, el Papa Francisco. mi tía abuela. Obviamente no iba a poner ese Papa Francisco ejemplo, conoció pero... a China el otro día, pero no salió bien. Vale, esto me parece una mala persona. Perdón. Sí, pero sí que es verdad que hay gente que se puede complementar sin pareja. Bueno, no sé tú cómo lo entiendes, pero yo sí que es verdad que desde mi fe católica veo que la gente que se puede complementar sin pareja es porque ha entregado su vida a Dios. Pero ya es una entrega elevada, que sigue siendo más elevada, o sea, sigue siendo parecida a la vida de pareja. ¿Qué tío? O sea, solo... No, un momento. ¿Sabéis qué me falta? A mí me falta saber qué piensa Jordan Peterson de esto. Luego vamos al Sí, tema. hemos hablado mucho de Frozen. No, pero sinceramente, Jaime, mi tía abuela tiene 94 años, ya todavía sola y feliz, como ha perdido. Y ya viene aquí. Joaquín, te he dicho que las perdices son los animales con más depresión. Es una expresión, no lo tomes como el tío. Pero se piensa que las cazan a las perdices, están hechas para morir en el campo. A base de perdigones. Bueno, no estaba hablando de perdices. Ya, está Ahora hablando sabes de mi pobre tía abuela. Pero tiene demencia tu abuela. Mi tía. Porque a lo mejor es importante. No, pero estoy muy feliz. yo en esto sí que estoy de acuerdo con Joaquín. No La me felicidad parece- en la soltería. Como que en esto y en todo, ¿no? Casi en todo. Vale. No, pero me parece que hay personas que no han entregado su vida a Dios y no se han casado, y no me parece que tengas una falta en tu vida ni que por ello vayas a ser menos feliz. Yo creo que sí, que tú tienes que entregarte, no sé cómo, pero tú Pero tienes bueno, que darte a también los tienes demás. amigos, o sea, Claro, no solo pero estar los en amigos Dios es que no o- van a estar ahí siempre, o sea, los amigos se casarán, tendrán su vida, y yo creo que la Bueno, y entrega tu pareja máxima... no va a estar ahí siempre tampoco. Bueno, Imagínate mucho que más. atropella un camión No, mañana. claro, pues sí. entonces Como cambia de Roman pareja. Polanski. Pues, bueno, pues mucho- cambia de amigos también. Claro, pero cuando no estén, ¿qué haré? O sea, porque no puedo vivir solo. Entonces, si no Y están mis cuando amigos, esté tendré tu que pareja, buscar... Claro, Pues lo buscaré, mismo que claro. se cambia de pareja, se cambia de amigos. No, pero por la muerte, no porque quiera cambiar y ya está. Sino que cuando estoy solo, pues tengo que buscar a alguien a quien poder entregarme. Y yo estoy convencido de que esta gente soltera, si le preguntas si es feliz a tu tía abuela, seguramente te dirá, pues mira, yo en mi vida me he entregado a mis sobrinos nietos, me he entregado a un hombre, seguro que a lo mejor tiene... Bueno, a Oye, ver. pero que deja a mi tía en paz, mi tía abuela. No quiero faltar al respeto a tu No, venerable por tía favor. abuela. Bueno, sí, o sea, vamos a resumir esto para que no se haga eterno. Básicamente, tú... A ver, yo compro aparte la tesis de Jaime, no de forma tan extrema, pero sí que es verdad que Luis, entiendo la Luis vida... está soltero, ¿verdad? Voy a sacar el tema un segundo. Entiendo la vida como para entregarla y que eso te hace más feliz y te llena. Es verdad que digamos, el vivir para uno mismo y tal... O sea, ya tengas pareja o no, porque puedes tener pareja igualmente no... Exacto, no ser un creo, egoísta, sí.
pues no es un buen plan de vida y digamos que no crea una buena sociedad a nivel un poco más colectivo. Pasamos a la siguiente película, ¿vale? Spider-Man, Lejos de casa. ¿Otra vez? Madre mía. Si acabamos de hablar de esta peli. ¿Alguien la ha visto? Yo la he visto, a mí no me pareció mala. Es que en realidad las de Marvel no me parecen malas, son entretenidas. Esta estaba bien pensada. Pero a ver, ¿tú no ibas con Scorsese? Sí. Porque aquí acaba de haber un plot twist que nos hemos Un perdido. bandwagon. Sí, a ver, ojo. Fijaros Fijaros que yo no me posiciono durante todo este tiempo. Yo solo he establecido bandos. Scorsese y Patricia. Ahí Pero tienes un dilema interno. Luis es de Scorsese hasta que vio a Spider-Man. Entonces ya ha cambiado. No. Sales de esa lista Spider-Man y he dicho, Es verdad. Es ¿Te verdad sientes identificado, Luis, con Spider-Man? A lo mejor. Es verdad que son muy entretenidas. Algunas, no todas. ¿Tu tela de araña es la razón? Me gusta pensar un poco. Lo quinto Capitana Marvel. Esta sí que no la he visto. ¿No la hemos visto? ¿Tú la has visto? No, o sea, Ostras, pues esto es grave porque es una peli muy seguida por gente que cree en el amor. Bueno, perdón. Sexta Toy Story 4. Pero Capitana Marvel, ¿qué es Capitana Marvel? Marvel es una productora de cine. No, es una superheroína. Es una superheroína. ¿Y por qué Marvel? ¿Marvel por qué? ¿Qué significa Marvel dentro de Pero los es la más poderosa de todas. Es la más poderosa. No sé si significa algo. En el universo Marvel significa algo. Porque Claro. Capitana Marvel, no sé. No tengo ni idea. Y te pregunto, ¿por qué te llamas Marvel? Que responde ella. Porque soy la puta ama. Es la puta ama. Al menos en Endgame Sí, va ahí, claro. de ahora mira. Porque Sí. yo me llamo... Pero al final, sí, pero luego se ve que no. Luego sí. Ya. Va a ser tan Bueno, poderosa. Sí, era un elemento al final que necesitaban meter. Deus Ex Machina se llama. Bueno, vamos a Metes pasar. un elemento que lo resuelve todo. Vamos a pasar a encontrar una peli, ¿verdad? Quitamos Toy Story 4, no sé si la habéis visto, pero. En el tren el otro día dieron una parte. Ah, Y me vale. pareció una mierda. Vale, vamos a pasar a la séptima, que ya es una peli en mi opinión, de verdad. O sea, las otras son para pasar el rato. Es Guasón. El de bromas. El bromis. Que es la El séptima Joker, ¿no? que más ha recaudado, sí, el Joker. ¿Qué os parece esta película? ¿Quién la ha visto? ¿Tú? Creo que yo soy el único que no la ha visto. Así No, que... yo tampoco. Patricia tampoco la ha visto. O sea, Solo hemos visto tú y yo. Igual que Parásitos. Exacto. Bueno, las dos mejores del año. Las dos mejores, ojo. Y a ver, yo Guasón me gustó, pero para llamarse el bromis, la peli fue bastante triste. ¿Sabes? No hacía mucha gracia. Mucha gracia no. La verdad es que me parece una muy buena peli, mejor de lo que me esperaba. Y luego me gustó el Joker más humano, más que te explica un poco la historia y el cambio de perspectiva de la historia que te habían explicado de Batman, de Exacto. lo bueno que eran sus padres y es como un punto de vista, ¿no? Se humaniza mucho a Gotham porque el problema de los superhéroes es que siempre acaban creando como dos puntos, o sea, digamos, dos Bueno y malo, exacto. polaridades muy marcadas, ¿no? El Muy súper maniqueo. bueno, exacto, es muy maniqueo, es súper bueno y súper malo. Entonces el Joker es malísimo hasta el punto de que es incomprensible, o sea, el Joker que hemos visto hasta ahora era una figura que no lo entendías por qué quería ser tan malo. Las de Batman es muy claro, ¿no? O sea, de repente consigue dinero y lo quema todo, o sea, es el caos por el caos. Pero eso tiene un sentido mucho más profundo, ¿eh? Pero bueno, igual, luego lo hablamos. Luego lo hablamos. El tema es, bueno, yo al menos no llegaba a entender como una persona, estamos allá de ponerlo bajo el paraguas de que es un psicópata, ¿no? Pero en este caso lo que han hecho es humanizar las dos partes. O sea, es tanto por la parte de la familia de Bruce Wayne, no son todos geniales, sino que en realidad pues lo propio de una persona que es absolutamente rica en una ciudad absolutamente pobre, pues se da a entender de que tan bueno no es. Ujú. Y a Joker lo pone como un ciudadano más, ¿no? Y lo contextualiza en una sociedad que es una sociedad infernal en la que nadie mira por nadie, sino que todo el mundo es súper egoísta, todo el mundo trata de vivir para sí mismo y ven cómo se va desarrollando su personaje, ¿no? De cómo a base de injusticias lo van transformando. Es una persona que ya de primeras ya tiene problemas, que se le explica un poco la historia y entonces pues la gracia de la película es el desarrollo psicológico constante del Joker. Yo tengo una pregunta entonces. ¿Creéis que el mensaje que quiere transmitir es que la sociedad lo ha hecho, todo lo malo que es el Joker es culpa de la sociedad o de elementos externos? ¿Que no hay una responsabilidad en el propio Joker? ¿O sí? A ver, se va la peli. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Ese es el discurso. Ojo, hay varias cosas, ¿eh? O sea, está tanto lo anterior, ¿no? O sea, le viene algo dado de su familia, porque no tiene una estructura familiar, está todo estructurado, y luego que la sociedad lo cambia. Y sí que hay cierto punto Pero a ver. hay esta crítica sociológica, ¿no? Es este tipo de sociedad la que crea Monstruos, ¿no? monstruos tan
digamos, tan acentuados. A ver, pero yo creo que queda bastante claro que al principio de la película el Joker es una buena persona, Yeah. que no es una persona cruel, que no es una persona macabra. Pero con problemas, se nota. Vale, pero tiene un problema que es el problema de la risa, el problema de que ríe de forma incontrolada. Pero aparte de esto, él no presenta ningún tipo de, no sé, de esquizofrenia o de sociopatía o, ¿sabes? La persona normal, amable, que su madre cuida a su madre, se preocupa. Pero sí que aparece, porque de repente, o sea, tiene como, ¿sabes? Que se imagina a una persona y tal. O sea, que, sí, pero así sí, que tiene algún tipo de... O sea, que tiene... Joaquín, para ti eso es normal. ¿Qué pasa, tío? No, a ver, lo que quiero decir es que no se presenta como una persona cruel. Puede ser que tenga una enfermedad mental, pero eso no incita, porque tengas una enfermedad mental, eso no te hace mala, sí. Pero es verdad que sí que un... se le ve como ese intento de ser bueno. O sea, hay una lucha entre quiero ser bueno. De hecho, bueno, en el trailer sale, ¿no? Hablando con una psicóloga y deja de hablar con la psicóloga que le da la medicación porque cortan los fondos de eso. Entonces la psicóloga le dice, mira, te voy a ser clara. O sea, en Gotham a la gente como tú no importa nada, ¿sabes? O sea, estás tan bajo la sociedad. Y claro, es cuando el tío dice, ¿soy solo yo o es que el mundo está volviendo más loco? ¿Y vosotros creéis que eso está bien? Es decir que la culpa de estos monstruos la tiene la sociedad, ¿creéis que es una buena explicación? ¿Os sirve a vosotros o no? A ver, cada monstruo tiene su historia, imagino, ¿no? ¿Sabes? Es una frase digna de Infinity War. Claro, cada monstruo tiene su historia. Pero a ver, decir que yo qué sé, tío, en este caso yo creo que yo creo que influye mucho, sobre todo si tú miras, por ejemplo, varios expertos en criminología dicen por ejemplo, asesino en serie, que se podría considerar las personas más más monstruosas, por así decirlo. Los patrones que siguen dependen de los diferentes tipos de sociedades en las que viven. Entonces, yo creo que puede ser un indicativo de que a lo mejor sí, que es la sociedad la que moldea. Pero yo creo que es quizás un peligro, porque yo estoy de acuerdo, sí que hay una parte de responsabilidad de la sociedad, pero cuando tú lo enfocas tanto en ese aspecto y dices que realmente todo es culpa de la sociedad, al final los individuos se olvidan de pensar en la propia responsabilidad que tienen de sus propios actos. Yo creo que por muy adverso que sea tu ambiente, por muy chungo que lo hayas tenido en la vida, tú tienes una parte de responsabilidad y aunque lo puedas explicar y puedas decir, oye, mira, es que a mí me han tratado mal, sí, pero luego habrá que examinarte o tú mismo tendrás que decidir con tu propia libertad, al margen de las circunstancias. Bueno, pero las personas que, por ejemplo, las personas en este caso son personas que tienen no solo enfermedades mentales, sino que han sufrido abusos, han crecido, que su forma de ver el mundo, su forma de ver el mal está completamente distorsionado. O sea, no puedes argumentar a una persona que está así, decirle que sus acciones que están éticamente... Yo no digo que tengan que ser valoradas igual que las de una persona. Igual no, pero es que esta persona no puede reaccionar con ella. Sí, pero sí que tiene un baremo. Ella misma... ¿Tú crees? Sí, claro. Ella misma tiene sus propios criterios de bien y de mal y tiene su propio campo de actuación. Con sus circunstancias, ella puede decir bien o mal, pues mira, según lo que se le ha dado, pero sí que puede decir, yo quiero pensar eso, porque si no, al final, a mí lo que me preocupa de esta película no es en la gente con muchos problemas que vea el Joker, sino en gente que tiene poquitos problemas y que viendo el Joker piense, pues todo lo que me ha pasado mal en mi vida es culpa de la sociedad, no culpa mía. Eso es lo que me preocupa. Que la gente que no es el Joker, que no ha sufrido como sufrió el Joker, se piense el victimismo. A mí lo que me preocupa es aquí hay dos cosas. Claro, son cosas diferentes. Yo estoy hablando de los monstruos, estoy hablando de las personas. Pero decir que los monstruos no tienen responsabilidad puede contagiarse a los no monstruos y decir, pues tampoco los demás tenemos responsabilidad. Y negar la responsabilidad. No, pero yo creo que los monstruos tienen responsabilidad. Lo que pasa es que no les puedes decir a ellos que reflexionen sobre lo que han hecho. Claro. Verdaderamente estas personas tienen una forma de pensar completamente diferente a la nuestra. Es juzgar en ese sentido. Entonces porque... ahora que hay un niño que su padre no le deje fumar a los 13 y vea el Joker y se sienta identificado y quiera romper las ventanas de su barrio, pues eso el niño es idiota. Pero... Si lo estás oyendo ahora... Sí. Pero bueno, no diferentes tipos de monstruos. El Joker, rómpete la cara. La vida del Joker no tiene nada de bonito y no había de tomates destruidos. Bueno, pero yo creo que lo interesante es sacar aquí, o sea, ya no es tanto a nivel de que la gente lo pueda coger como victimista, que ya lo hace. O sea, esto está en la sociedad, es decir, echar la culpa. Cuando tienes un problema le echas la culpa a otro colectivo que estás oprimido y lo que sea. Esto ya es, o sea, forma parte ya digamos, del entramado de nuestra sociedad. Pero yo creo que lo interesante de esta película es entender cómo las personas que digamos que nacen en unas estructuras, bueno, en un contexto tan desestructurado, pues están como
muy llevadas a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Por ejemplo, esto me hace pensar también en el tema de las drogas. O sea, por lo general, las personas que son caldo de cultivo de tomar drogas fuertes, que al final son sustitutivos del amor de sus padres, de horizontes, pues, digamos, dignos por los que luchar, o lo que sea, pues son gente de familias estructuradas. Gente que pues, yo qué sé, pues que su madre, pues no estaba en casa, su padre nunca les había enseñar, y de pequeño, pues pasaba la droga, o lo que sea. Entonces, cuando no te enseñan bien ese tipo de cosas, al final acabas siendo, pues, más caldo de cultivo para ese tipo de cosas. Entonces, cuando no tienes la suerte de tener una familia estructurada, pues es mucho más fácil que acabes en situaciones más, o en delincuencia, o en drogas, y al final, cuando se combate este tipo de cosas, es lo que se hace es precisamente ayudar a las familias, ayudar a que haya una educación y ayudar a estos aspectos. Entonces, lo que me parece interesante de eso es el Joker, por ejemplo, según la película, no existe sin el contexto en el que nace, o sea, sin la familia en la que nace, y luego es que a la familia le añades una sociedad absolutamente egoísta y que lo trata fatal, que también te digo, tampoco es tan diferente, ¿no? Porque el que está abajo se le tiende hay como una especie de aprovechamiento del débil, ¿no? Sí. Entonces se entiende. Y más en Estados Unidos, que es el contexto de la película. Claro. Entonces lo que te estás diciendo es, mira, no lo miréis como el caso, digamos, una especie de mal inexplicable, sino nosotros también somos responsables de ello. ¿Eso significa que él no sea responsable? No. O sea, tampoco, o sea, hay varias causas, pero yo lo vi así, yo lo vi un desarrollo de cómo alguien podía llegar a ser eso. Exactamente, completamente de acuerdo. Bueno, la octava es Aladdin, yo no la comentaría. ¿Alguien la ha visto? Patricia. O sea, digo, las que son iguales. Vale, hay dos pelis, ¿vale? Que hemos preguntado en Twitter qué pelis son las que más han gustado en 2019. Y han salido dos. Han salido más de dos, pero no, la verdad. Vale, las voy a leer todas. Pero básicamente dos con más fuerza. O sea, ha habido 7 respuestas. Y una persona que ha respondido 3. Una que dice Dumbo, El Rey León y John Wick 3. Parabellum. ¿Alguien ha visto John Wick 3? No, está en Amazon. Estuve a punto de ponérmela ayer. Porque somos gran críticos es un gran debate. Hablamos de pelis que nadie ha visto. Deja de mencionar las pelis que no hemos visto y disimula. Vale, ahora vamos. Así que le voy a preguntar pelis aquí. Oye. Parásitos con diferencia. La película de Parásitos. Luego 2, Tale to the Beast y Jojo Rabbit. Parásitos sin debate alguno. Guasón. Parásitos sin duda alguna. Y Joker. Bueno. Vale, entonces aquí yo veo 2 películas centrales. Guasón y el Joker. Es la misma. Los Parásitos y el Joker. Entonces, Parásitos. Yo la fui a ver ayer y Joaquín la vio también ayer. Y bueno, y Pati y Jaime como van a su rollo. Somos los rebeldes. Viene el caos. Pues no la han visto, pero ¿qué te pareció, Joaquín? O sea, ¿la recomendarías o no? Sí, yo obviamente la recomendaría. Me pareció una peli bastante buena. ¿La viste en español o...? No, la vi en versión original, subtitulada, porque es bastante malo. Yo cuando... tu coreano no acaba de saber todo. Lo chapurrea, pero no lo domina. O sea, es una peli surcoreana que ahora que me parece que es de las que más ha recaudado que no sea de Estados Unidos. Uh-huh. Y tiene muy buenas críticas. Incluso en contraste, que en contraste son... Muy serios. Muy exigentes. No creo que no ponen 5 estrellas nunca. Y tiene 4. Lo malo es que, podemos hablar de la película, pero sería hacer un spoiler. Entonces podemos hablar de qué nos ha parecido la película sin hablar de... Exacto. O sea, la película, a grandes rasgos, es una crítica de clases, ¿no? O sea, lo que te muestra son dos clases muy diferentes, sobre todo en Corea del Sur, en la que pues están los muy ricos y los muy pobres, ¿no? Y es una interacción entre ellos y de cómo... Y se ve mucho también en los diálogos, ¿no? Diferentes maneras de ver la vida, ¿no? Sí. Diferentes maneras de atenciones y desatenciones que se tienen entre ellos, ¿no? Porque algunos dan más importancia a unas cosas y otros a otros. Uh-huh. A ver, yo lo que veo es que al principio la película empieza como una comedia, porque tiene puntos divertidos y luego acaba transformándose en una especie de drama con un mensaje. Y es una peli que lo que transmite lo transmite bien. Cuando empieza como comedia te divierte y te lo pasas bien, y luego cuando poco a poco se va transformando en un drama, pues te lo crees, no lo compras y me acaba gustando. Entonces la recomendaría bastante.
Y luego también me gusta mucho ver ese tipo de películas asiáticas porque ves elementos de la vida de otro tipo de cultura que verdaderamente tú, por ejemplo, que tú nunca has visto o que no, y te abre como un poco con una puerta a esa cultura. En este caso, por ejemplo, podemos hablar del tipo de piso que tenía la familia pobre, que tenía un... Esto sale todo en el tráiler. O sea, las dos casas, exacto, básicamente de la película, es una especie de sótano, de mala muerte. Subsótano. Es que no es un sótano, es muy extraño. Es que nunca había visto. Es un tipo de casa que es como... es 50-50. No es un sótano porque está como a la altura de la calle, pero tampoco es un primero. Entonces ven lo suficiente para ver la calle, pero a la vez están viendo el sótano. Es una extraña vivienda. Es una casa, sí, que o sea, no creo que cumpla con ningún requisito de bueno, que se pide más o menos en Barcelona para... Exactamente, no, pero me vivir. Una extraña... Y luego, claro, la otra casa es espectacular. La otra casa es de un arquitecto famoso y que está... Bueno, que también tiene sus entresijos, sus historias turbias que se van desarrollando a lo largo de no aguantemos eso. De la película. Pero está bien, o sea, como crítica es bastante chula. O sea, y te hace ver justo las dos perspectivas, ¿no? De cómo ve la vida el rico, cómo la ve vida el pobre y también el comentario típico del rico que como que hay un momento que da a entender como que ayuda mucho a los pobres o que son gente con mucho, ¿sabes? Esta superioridad moral y el pobre pues desde abajo se da cuenta de que no. O sea, se te hace ver que en realidad, o sea, lo que están totalmente viviendo en su mundo, ¿no? Entonces, a partir un poco de esa premisa, pues se va desarrollando la trama. Y la verdad es que bastante bien. Yo le pongo 4 estrellas. 2 de humor, 2 de acción, 2 de violencia y 1 de sexo, porque hay un poco de sexo. Pero bueno. Hay un momento que le hacer un... Bueno. Eso lo ese es el 1 de sexo. Que no tenemos niños. A mí lo que me molesta, ahora sí como crítica a la revista de Contraste, ya que hay uno de los niños aquí, a mí lo que me molesta es las estrellitas estas de acción, humor, sexo, tal. Parece que vayan a dar como una pista de la puntuación que le van a poner, pero no tiene nada que ver. O sea, eso puede poner una de humor y luego la peli tiene un 7. Un 7, bueno, 7 no, porque es de 5. Para que una peli sea buena no tiene que tener 5 de sexo, 5 de humor, claro, no 5 de todo. Claro que sí. Ese es el exceso, tío. Claro, yo quiero todo. La orgía de la película, pues no, tío. No, pero a lo mejor es una peli que tiene muchísima acción y cantidad de escenas de sexo y tienes 5 y 5, pero la peli en sí... No, pero a ver, malísima. si tiene, O sea, no si tiene como ver. 2 de humor, 1 de acción y esa peli tiene un 4 de 5, eso ahí... Porque a lo mejor lo que te cuentan, las imágenes, los planos... Entonces, a ver, Para eso está el comentario, uno tiene que leer. Claro, es que yo soy muy generación, Tú querías estrellitas muy de millennial, todo, ¿no? exacto. Estrellitas de todo absolutamente. Un like y dislike, Exacto. ¿sabes? Ahí... El tema es que el actor Cho Jeong-jong Muy buena pronunciación, tío. Es bueno. ¿Has practicado? Sí, no, está, o sea, a mí es el que más me gustó, o la que más me gustó. Con Park Cho-dam también lo hace bien. Park Cho-dam Yo tengo que decir que mi experiencia con el cine coreano ha sido muy traumática. En el colegio nos pusieron una película que se llama Sun Chu y su abuela, que es un niño mimado de la ciudad que se va a vivir al campo con su abuela, con la Game Boy, se le acaban las pilas y entonces la abuela... Claro, la abuela no para de zurrarle porque es un niño súper mimado de ciudad. Y al final el chaval acaba entendiendo lo importante, lo valioso y tal, pero es un coñazo la peli. Y la otra peli que he visto es... Ostras, no me acuerdo del título. Mierda. No, es una peli súper chunga, súper rara, es coreana también. Que tuve, bueno, da igual. Un tío que se enamora de una chica, la tiene que dejar y la ve en todos lados, la ve con otros chicos. Bueno, es una comida de olla. Y resulta que era un director coreano súper renombrado y súper famoso. Terrible. Pues aquí lo que dice es que la calidad media del cine coreano, al menos al que llega por estos lares, está suficientemente demostrada. Esto lo dice una crítica de Contraste. Lo digo porque ahora vuelvo a ver dos bandos. Veo a Jaime. Sí, es que... No. Y te ves a ti. Y a Esther Rodríguez. Esther Rodríguez tendremos que hablar con ella seriamente. Que es la crítica de Contraste. Mira, ya lo tengo. Es que yo tuve que hacer una crítica, Lo tuyo y tú, se llama. Para Cinemanet, que es otra revista mucho peor que Contraste, ¿vale? Y es terrible. O sea, mira, Min-jung es una joven algo aficionada a beber y con un encanto que vuelve locos a los hombres. Uno de ellos es Jung-soo,
un pintor que nunca se vio tan sometido a una mujer hasta que conoció a Min Jung. Una noche discuten porque unos amigos del pintor vieron a su novia ligar en un bar con otro hombre. Ella lo niega y decide dejar la relación. Desde entonces, ambos llevaron el dolor de la separación de forma distinta. Él vaga por las calles buscándola y ella, o una mujer idéntica, se emborracha y empieza otras relaciones distintas. O sea, la película es el pobre pintor enamorado buscándola por las calles y que la ve ligando con otros hombres, entonces le dice, ¿qué haces ligando con otros hombres? Que lo acabamos de dejar, y ella le dice que no es esa persona, que es otra. Es muy heavy esa película. Y esto es película, cine elevado coreano, ¿eh? ¿Pero era ella o...? No, la peli no te lo resuelve. De hecho, al final, hago destripe porque es una película. Al final se vuelven a juntar con la promesa de ella de que ella no era ninguna de esas mujeres que le había puesto los cuernos. O sea, Minggu y Jinsu acaban juntos al final, ¿o no? Acaban juntos al final. Y ahora encontraré el director, que se ve que es un director buenísimo. ¿Es Bong Joon-ho? Podría ser. Es el de Parásito. Es el de Parásitos, Bong Joon-ho. Sí. Vaya. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Sí, es que, bueno, no sé. Bueno, es que mi pronunciación coreana es verdad que está un poco oxidada. Han Sang-soo. Han Song-soo. Todo suena a chino, ¿verdad? Muy mal, muy mal. Uy, Mira, ¿sabes qué nos ha faltado? Perdón, la broma. Nos ha faltado comparar al Joker de Nolan con el Joker de... Así que, ¿qué decías tú de que A mí me tenía una gusta mucho explicación? Phoenix. A mí el Heath Ledger tampoco me parece que está endiosado. Como actor. Buah, tío, es No, brutal. a mí me parece que el Joker de Heath Ledger está Ah, pero endiosado. no como actor. O sea, bueno, como actor podemos discutirlo, sino el personaje. Sí, a ver, me parece que está bien actuado y que... Pero la gente lo pinta ahí como si fuera... Bueno, lo que pasa con Heath Ledger es que era un... Está muerto. Lo que pasa con Heath Ledger está muerto. Está muerto, sí. No, pero además es que era un actor guapísimo, típico actor por el que algunas van a ver las pelis. Sí, Heath Ledger en sus otras pelis era un sex symbol. Y de repente... Jaime, seguro que no eras tú. Pati no acaba de ver... Claro, lo siento, pero es lo que dice la gente. O sea, 10 razones para odiarte, las 7 plumas eran... Bueno, da igual. La cuestión es que era un sex symbol, aunque para ti no lo vea, ya está por nada. Y de repente lo ves en una película, y además la única todas representante del pelis género femenino, facilonas, o sea que- horribles, y de repente lo ves en una peli seria de Nolan haciendo de monstruo de una forma que además es que él mismo perdió la cabeza, se dice, en el rodaje. Él dicen que se encerró en una habitación de hotel a meterse de todo para practicar con el personaje y que dicen que la causa de las depresiones que... Sí, porque murió justo al final del rodaje. ¿Pero tú crees que se drogaba para meterse el papel o Porque tenía ¿sabes? En plan, esto es rodaje. tenía depresiones, tenía una vida muy dura y, bueno, pues se había refugiado en las drogas y además le ofrecieron este papel y vio como la oportunidad de desencasillarse, porque era un actor encasillado. Pero, bueno, al margen de la actuación, que yo personalmente sí que prefiero a Joaquin Phoenix como actor, porque me parece una pasada, es el personaje, porque vosotros habláis de un Joker victimista y en el Joker de Nolan... No es victimista el Joker, Bueno, si todo el discurso termina con la sociedad me ha hecho así, No, pero él... soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, Pero porque nadie me ha tratado con amor. esto es la interpretación posterior, pero el Joker es el desarrollo, él no va victimizando de que la sociedad le hace no sé qué. No, pero la conclusión que sacas es el Joker es malo porque la sociedad es mala, ¿no? Por varios motivos, entre ellos que la sociedad es mala. Pero es que es humano. O sea, el Joker de Nolan sale de la nada y de repente tiene como una especie de criterios. Por eso, porque no tiene que ser humano. O sea, el Joker de Nolan, igual que el Batman de Nolan, son dos personajes endiosados, son el bien y el mal puros. Y entonces es esa lucha moral, que el resto de las personas que le rodean sí que son humanos, sí que son desastrosos. Pero es esa lucha entre los dos de el verdadero bien, ¿cuál es? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Porque el Joker se lo plantea. ¿Tú crees que merece la pena salvar a esta gente? Que es mierda. Y eso es lo interesante para mí. Bueno, entonces no es humano. Da igual, pero la cuestión es que el debate lo pueden tener entre ellos que son puros y luego a ti te llega como humano. Es decir, el debate del barco, que es el momento más épico de la película, que es cuando tienen que decidir entre dos barcos con bombas. Son dos barcos, dos ferries cargados de gente, uno con presos y otro con gente normal. Y los dos tienen una bomba y el detonador de la bomba contraria lo tiene el otro barco, ¿sí? Entonces los presos tienen el detonador de la bomba del barco de la gente normal y la gente normal tiene el detonador de la bomba del barco con presos. Y es justo en ese momento épico de la película en el que el Joker y Batman están luchando y discutiendo si merece la pena hacer el bien por esa gente que solo se quiere aprovechar, que es esa sociedad que retrata la nueva película del Joker, una sociedad egoísta, etcétera, etcétera. Y es muy interesante ese tema. Aunque lo hagan desde un punto de vista endiosado, a ti también te interesa. ¿Realmente merece la pena el bien puro por gente que no es buena? ¿O merece la pena hacer el mal, limpiar el mundo de la escoria? O sea, al final es Nietzsche contra Cristo.
Bestia. Vale, pasamos a la... Bestia. Gran reflexión. Bestia lo que has dicho. Impresionante. No, a ver, para acabar, la película de Irlandés, ¿quién la he visto yo y Pati, me parece. Pati y yo. Sí. Pues ¿qué te pareció a ti, Patricia? O sea, el tema, introduzco yo un poco, es una película que se basa en las memorias de un antiguo gángster que es durante, no sé si los años 70 o 60 de Estados Unidos, ocurrió pues una especie de mafiosillos, que uno se llama Jimmy Hoffa, y que tenía una serie de mafiosillos debajo, y me parece que era una especie, estoy diciendo toda una especie, ¿no? Se dedicaba a llevar un gremio de camiones y sabía que era un mafioso. Y ese mafioso murió de repente. La pregunta es quién lo mató. Entonces no se supo quién lo mató. Al menos el FBI no lo supo nunca. Hasta que a los últimos de su vida, uno de los que trabaja para él hizo una confesión. Lo cual no se sabe bien si esa confesión es cierta o el tío se estaba llevando el mérito porque se iba a morir. Entonces la película va de esa confesión. Va del tío confesando todo lo que pasó allá. ¿Cómo que no? No, él nunca lo confiesa en la película. Sí, ese es el primer plano de la película. Que el tío lo explica al espectador. Todo. Se lo está explicando al espectador, pero no al en la FBI. vida real Vale, luego, él nunca confesó. En la vida real sí, lo confesó todo. Perdón, me refiero, en la película él, de hecho, le van a preguntar cuando está... Bueno, sí, claro, es verdad. No quiero destriparlo. Bueno, es verdad que en la película vienen los del FBI y él se niega a contarlo a los del FBI, pero lo cuenta al espectador. Sale explicándolo. Sí. Entonces la historia es eso, son 3 horas explicando el testimonio de este, ¿verdad? Que sale Robert De Niro. La pregunta que me escama es, ¿se hace alargado? A ver, yo la vi a trozos, pero porque yo no la vi en el cine. ¿Tú la viste en el cine? Yo la vi en el cine. Se hace una pausa, ¿no? ¿En el cine? No, sin pausa. Y me pareció... O sea, me parece que está muy bien hecha como para que la aguantes en el cine. Porque te lleva una primera parte que empieza con acción, te van introduciendo muchísimas cosas para llevarte a la parte central, que es donde empiezan las conversaciones un poco serias y profundas, y al final corona con la parte como emotiva. Entonces, si lo ves todo seguido, la película te lleva a que aguantes bien. Tu experiencia, no sé, porque la has visto en casa, pantalla pequeña, no es lo mismo, supongo. Bueno, sí, o sea, yo la vi en casa, miré un rato, tenía que hacer otras cosas, la paré, luego al día siguiente otro rato, y así hasta el final, hasta 3 veces. O sea, fue 3 pausas. Pero... Descargar la experiencia. Pero estaba bien. O sea, digamos, hay sí que, como es Scorsese, pues lo que sí que plantea cuestiones profundas, sobre todo la vida de un mafioso, de cómo afecta a su familia, cómo la acaban mirando las hijas del mafioso, y decisiones difíciles que tienen que tomar, ¿no? Porque esto bueno, es la expresión esta de quien vive por la espada muere por la espada, ¿no? Y son decisiones que tienen que tomar, y al final muchas veces con gente que puede tener aprecio, ¿no? Entonces... ¿Y la culpa es de la sociedad o de...? No, la culpa yo creo que en ese caso es claramente que ellos escogen una vida de crimen para conseguir dinero fácil y es un poco la lacra, ¿no? De todo esto. Entonces te va explicando que al final es eso, ¿no? Que se acaban enmerdando a medida que pasa el tiempo, y luego pues ya dejo la confesión para que lo veáis. Vale, mi pregunta es, ¿se podría comparar unas pelis del Padrino? Si se puede comparar con una peli del Padrino. O sea, eso que lo responda Pati, yo... que es la experta. Tú, Jaime, no lo has visto. No la he visto, pero he oído... No, he oído que lo que hace es una especie de espejo, de rememoración de su película Goodfellas, uno de los nuestros, que es una de sus pelis más renombradas, más famosas y más... A mí Goodfellas me gustó, lo que pasa es que siempre, como que cuando lo comparo con Francis Ford Coppola, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho más pues Francis que Scorsese, porque a mí Scorsese las pelis me gustan, la de Goodfellas está bien, pero es que El Padrino son obras de arte, ¿sabes? Entonces antes que ver The Irishman, yo creo que volvería a ver otra del Padrino, pues yo que dura lo mismo. Yo tengo reservas con El Padrino. He visto este verano las 3, o sea, una cada tarde, y lo he meditado mucho.
Y tengo bastantes críticas. En la tercera Te es verdad que nadie te está de veo en acuerdo. casa meditando. Sí, yo meditando. La Bueno, es tercera. que estoy en otro podcast de cine súper guay que se llama No, nada, Directo a plug. las Estrellas. Sí, o sea, Eso va a hacer plug un, aquí. un podcast súper escuchado, ¿vale? Aquí lo que haré será cortarlo justo, que se llama... No, si me pidieron una crítica. Viejo Café. Escúchame, hice la crítica a las 3 pelis sin tener ni puñetera idea, sin saber exactamente. Bueno, más o menos algo sabía, pero me quedé bloqueadísimo porque no me pareció. O sea, vi un montón de incoherencias en el guión, tío, y me pusieron de los nervios. ¿Como cuál? O sea, por ejemplo, la 1 y la 2, que son las buenas, consideradas por la crítica las buenas, veo que hay una descompensación porque se quiere hacer. O sea, se quiere hacer un paralelismo entre la vida de Al Pacino, la vida del protagonista, y la vida de Vito Corleone, el mafioso mayor. Uh-huh. Pero se hacen en momentos distintos. En la primera película ves cómo Al Pacino se convierte en mafioso, entre otros motivos porque se ve medio forzado también por su lado oscuro, y es en la segunda película donde ves que Vito Corleone sufrió lo mismo en su juventud, que se vio forzado también a la mafia. Pero claro, en 2 películas distintas, y lo que se explica de Vito Corleone en la primera no cuadra para nada con esa primera historia de Al Pacino. Y lo que se explica de Vito Corleone en la segunda no cuadra nada con la historia de Al Pacino, que se está, digamos, situando como un jefe de la mafia, ya por fin está consiguiendo los casinos. Me parece que son 2 películas que están como mal encajadas, creo, ¿eh? No, Sí. pero no, o sea, no acabo de entender. Tú quieres decir que en este caso Vito Corleone, por ejemplo, que se interpreta por Marlon Brando y luego previamente se interpreta por Robert De Niro. ¿Tú crees que no hay coherencia entre el Robert De Niro y luego Marlon Brando? ¿O No, crees que no hay coherencia entre el Robert De Niro y luego Exacto. Al Pacino? Exacto. Porque son personas diferentes. No, pero sí que se quiere equiparar a los dos. Por eso Al Pacino viaja a Sicilia, a sus orígenes, y todos son historias de todo lo que le cuentan son historias de su padre. Pero en la primera no se explica nada de la juventud de su padre. Y eso se deja para la segunda película. Y me parece que, joder, precisamente cuando se convierte Al Pacino en el mafioso, en el malvado, es en la primera, que toma la decisión de ser malvado y ser mafioso. Matar al turco. Exacto. Y Joder, spoiler. Ay, perdona. y digamos que Vito Corleone, cuando eso sucede, simplemente es el que es, ¿no? Un jefe de la mafia y punto. Y en cambio en la segunda, que es cuando ya mata a Fredo y se convierte en el capo de la mafia que es, Al Pacino, entonces te explican la historia de Vito Corleone del principio y dices, vale, esto me hubiese gustado tenerlo en la primera, para comparar las dos. Bueno, eso es un juicio que hago. Bueno, pero Alfredo lo mata al final. Alfredo mata al final de la dos. Sí, pero digo que es el sumum ya del mal. Vale, Has llegado a ser el padrino No, malvado. pero yo lo veo como que no acepto la crítica porque son personas diferentes. Entonces, que lo equiparen no significa que sean iguales, al fin y al cabo. Pero yo asumo que son personas diferentes, pero que la gracia de la película, al menos de la 1 y la 2, es entender Como la las historia dos real de los personas dos. acaban siendo el capo. Exacto. Pero bueno. Yo creo, Joaquín, que para responderte creo que sí que se pueden comparar las 2 películas del Padrino y el Irlandés. Sí, perdón, no lo sé. Y, a ver, básicamente yo haría para acabar ya la última película que no hemos comentado, pero ha sido la gran ausente de todo el podcast, es la nueva de Rambo. que Patricia antes del podcast nos ha comentado, y yo te quería preguntar, o sea, ¿nos la aconsejas ver o no? Rompe bastante con el resto de Rambo, ¿no? O sea, no nos podemos esperar que el Rambo de siempre. Rambo más aunque a ver, Más filosófico. más abierto al diálogo. Más reflexivo. A ver. Que decide que hablar. Opta por el diálogo. Exacto. Antes lanzaba flechas. Ahora me doy cuenta que las flechas más efectivas son las palabras. Y va entrando en los lugares. Por favor. Por favor y gracias. Eres muy tonto. Eso no lo diría Rambo, por ejemplo. O sea, no está entre mis películas favoritas de 2019, pero es verdad que sí es como otro Rambo, como has dicho tú, porque en esta peli quizás sí que... Se deja el arco. No, se muestra como una parte más... Utiliza una cuchara porque ya no es. Bueno, estaba interrumpiendo. Perdona. El boicot. Cambia de armas. No. Porque no es el Rambo mazao y guerrero y superhéroe que se muestra como en las otras pelis, que aparece él y pim pam. Y Pero acabó. sale mazao, ¿no? Igualmente, Sí. porque este hombre no deja de... No, está muy bien, pero quiero decir que en esta peli él está... Bueno, la película empieza en Estados Unidos, él en su casa con su sobrina, que él la cuida como una hija, y entonces se ve como un poco ese lado más humano que tiene,
y habla un poco del pasado, de los traumas que le han dejado, y entonces se puede ver un poco como esa parte ya no tan idealizada de Rambo y pues eso, las secuelas que le han dejado, pues lo que ha hecho en las otras películas. Y luego, bueno, o sea, la trama va de que le pasa algo a la sobrina y cómo eso le afecta a él, y entonces se ve pues esa parte paternal que quizá en las otras no hemos estado. Pero machaca a la gente igualmente. Muere gente. Pero esta vez hay un buen motivo, ¿no? Habéis tocado a mi sobrina, os voy a reventar. ¿Sí o no? A ver, no sería Rambo si no hubiera toda esa parte, pero no, la verdad es que a mí, que me parece muy desagradable, me pareció un buen... No, o sea, que la parte macabra, porque es verdad que al final pues él dice, me voy a vengar de todo el mundo, voy a preparar aquí un circuito de la muerte y vais a ver todos. Eso suena Rambo. Entonces, primero el arco, luego la cuchara, ¿no? No, espectacular, construye todo un campo con... ¿Y él los atrae? ¿O cómo funciona? Sí. Vale. Porque él explica que le han hecho personalmente daño suficiente como si le hubieran arrancado el corazón, y entonces que él va a arrancarle el corazón. Pero literal. Entonces, pero no creo que sea buena moraleja esto. Es que, bueno, joder. Es un ojo por ojo, pero sutil. Sí, corazón por corazón. A mí lo que me hace gracia de Rambo es que es como que los americanos nunca acabaron de superar lo de la guerra de Vietnam. Y dijeron, pues haremos una peli y dejaremos a Rambo ahí. Ya, sus primeras pelis. Y Rambo gana solo la guerra. Son propaganda, las pelis de... Sí, son pura propaganda americana. Sí, pero es que verdaderamente... cuando ves las pelis de Rambo en Vietnam, parece que los americanos ahí, bueno, no sé, él solo, no es que no hacía falta nadie más. Sí, pero él solo sin camiseta, con el arco explosivo, ¿no? Hay que decir que es verdad que los pobres norteamericanos sufrieron mucho con la guerra de Vietnam y encima tienen películas buenísimas criticando la guerra de Vietnam de manera... O sea, cuando éramos soldados, Apocalypse Now... Hay un montón de películas de... Forrest Gump, por la Chaqueta Metálica, creo que también. ¿Sabes quién sufrió también con la guerra de Vietnam? Los vietnamitas. Solo en sus pelis no le gusta tanto Rambo, ¿no? Los pobres americanos. Ahora estamos hablando de los pobres americanos, cómo llevan su culpa, ¿no? Y eso hay que decirlo también. Y de los vietnamitas solo se ha dicho lo bueno, ¿eh? Sí. Eso hay que decirlo. A ver, lo bueno y no sé. Al fin y al cabo. Bueno, acabamos ya. Espero que os haya gustado el top un poco difuso de películas. Y si tenéis alguna duda... Ostras, Joaquín, ¿estás haciendo algo con el móvil? Porque empiezas a sonar. Ah, vale, sí. ¿Pero yo? ¿Qué ha pasado? Sí. Cada vez que te lo acercas hace una onda. Te estoy llamando a alguien. Siento cuando estaba despidiendo. Bueno, esta despedida es súper madre. Bueno. Nos despedimos una vez. Joaquín ya se ha ido, así que no nos podemos despedir. Muchas gracias a todos, Jaime. Muchas gracias por este tiempo. Pues cerramos.